Listo, muy buenos días a todos mis estudiantes. Saludo para que todos estén en esta ocasión, estén en una zona de confort, pues por la emergencia sanitaria tenemos que quedarnos en casa. Hay varias informaciones dentro del ámbito social que nos incitan a que nosotros nos quedemos en casa, puesto que la enfermedad del COVID-19 está cobrando varias vidas en el Ecuador. Así que pido a mis estudiantes, por favor, tomar las debidas precauciones y quedarse en casa. Para ello también quiero hacerles llegar una explicación breve de lo que nos da la planificación que nos envía el Ministerio de Educación, como es de la clase de Educación para la Ciudadanía. Nos pide en esta ocasión la unidad número 4 del texto del segundo curso. El tema dice las Asambleas Nacionales Constituyentes del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos da a conocer esto? Vamos a iniciar primero por qué es una asamblea. La asamblea es una reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. Tomando en cuenta nuestra Asamblea Nacional, hay que traer un poco a colación lo que se pasa en la historia, ¿no? En el año 2007, tras la elección de Rafael Correa en su primer mandato como presidente del Ecuador, él decide realizar un referéndum. ¿Qué quiere decir este referéndum? Es un cambio a las leyes del Ecuador. Entonces, él decide realizar un llamado a la ciudadanía y para que se elija nuevas personas que realicen la nueva constitución que regirá, puesto que a su consideración el presidente Rafael Correa pensaba que la constitución no le daba no ejercía el derecho suficiente para que los ciudadanos puedan disfrutar de un Estado de Derecho libre. ¿Qué quiere decir un Estado de Derecho libre? No quiere decir que todas las personas puedan hacer lo que deseen, sino que era un Estado de Derecho en donde, cumpliendo o acatando las leyes y los derechos las leyes y los derechos, pues puedan tener mejor accesibilidad en cuanto a lo que significa disfrutar de lo que nos ofrece la sociedad como tal, ¿sí? Eso se refiere a una sociedad de derecho libre. ¿Qué es lo que nos da a conocer? Dice también, ¿qué es lo que nos ayuda la Constitución? ¿Para qué nos ayuda la Constitución y para qué nos ayuda la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional está formada alrededor de 137 miembros que nosotros lo elegimos. Pues tomando en cuenta el próximo año, si es que no se cambian todas las cosas, el próximo año las personas del Ecuador decidirán nuevos mandantes, nuevos representantes que estarán en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los representantes de la Asamblea Nacional? Son elegidos por voto general, ¿sí? Y que nosotros mismos tenemos que, al ejercer nuestro derecho al voto, elegirlos y serán nuestros representantes, es decir, la voz de las personas, de los ciudadanos en la Cámara de la Asamblea. ¿Qué es lo que hace la Asamblea? La Asamblea dicta las leyes y aprueba las leyes que se van a dar, digamos en este caso, leyes que son necesarias para el cumplimiento de algún o ejecución de algún proyecto. Por ejemplo, habíamos tenido también personas con discapacidad, y esas personas con discapacidad necesitan de una ley que les avale o que no les permita ser vulneradas. Entonces, ¿qué es lo que se aprobó? A través de la Asamblea Nacional aprueban las leyes que deben estar implícitas para que estas personas con discapacidad no sean vulneradas, ¿ya? Tomando en cuenta que hay tres filtros, ¿no? Hay tres filtros para esta aprobación. Por ejemplo, empieza con el presidente de la República, quien es el que redacta, ¿ya? Si desea, él puede redactar una ley. Esta ley pasa a la Asamblea General. La Asamblea General depende de la cartera de Estado. Se crea una comisión y esa comisión estudia la ley que está implementando el presidente de la República. Una vez estudiada y aprobada por los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, por el voto de cada uno de ellos, aprobada, regresa de nuevo a la parte del presidente para que sea en cambio ya ejecutada, es decir, aprobada una vez por la Asamblea, el presidente puede volverle pero ya a ejecutar.
¿sí? Por eso es que es fundamental tener democracia en el Ecuador. Por eso es que no, como ocurría en las asambleas nacionales anteriores, había una mayoría de voto por parte de Alianza País. Y eso implicaba que todas las peticiones que el presidente Rafael Correa las diera, pues eran aprobadas de inmediatamente. En cambio, ahora tenemos un poco más de democracia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los curules no están ocupados por este grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya está ocupada o ostentada por otros grupos políticos que no tienen un solo pensamiento o una sola ideología, sino tienen varias ideologías, que esto ayuda a que la democracia se ejecute como tal, ¿sí? Para que no solo un pensamiento político prevalezca, sino varios pensamientos políticos tomen esta acción y la conversen y la evalúen antes de ser ejecutada. ¿Ya? Eso es lo que hace nuestra Asamblea Nacional. Ahora, lo que nos da a conocer el libro dice: la Asamblea Nacional Constituyente desde los siglos XVIII. En Francia, en 1789, la crisis económica deriva de las sequías, malas cosechas que había exacerbado la miseria de la población. Los nobles pugnan por el cobro de más impuestos al pueblo para mantener el estatus económico, mientras la ley buscaba soluciones. ¿Qué es lo que pasó? En esta época, en 1789, se da la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿qué es lo que hizo? Es quitarle el poder al clero y la nobleza para tener un poco más de soltura, puesto que el pueblo era quien pagaba el impuesto para que ellos vivan. El clero, la nobleza, tenía un impuesto que tenía que pagar el pueblo. Y obviamente, en esa época había personas de economía media y personas de economía baja. Y también estaban los esclavos, que eran los que más sufrían, o el pueblo campesino, que era el que más sufría este impuesto. Entonces todos ellos, la burguesía significa el pueblo, es decir, la parte media que tenía, que sabía leer y escribir, y se unen para que ese impuesto pues sea rebajado, porque obviamente, como nos dice el texto, en esa época había una miseria en la población. Aparte de eso, habían sequías y malas cosechas. Entonces no tenían con qué dinero pagar los impuestos que exigía el clero. ¿Ya? Para esto también, para entender lo que significa la Revolución Francesa y un poco de la Asamblea Constituyente que se dio en aquella época, vamos a ver un video recreativo de lo que pasó en la época. A cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin
había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Listo. Una vez analizado lo que nos quiere decir el video, es súper rápido, súper cortito, para trayendo un poco a colación lo que pasó en esa época con la Revolución Francesa, y los que quieran investigar un poco más, pues pueden ingresar al portal www.clasesdehistoria.com, y ahí podrán ver alguno de los informarse un poco más acerca de la Revolución Francesa. ¿Qué nos dice el libro? El rey Luis XVI convocó a la reunión de 3 estados generales integrados por el clero y la nobleza. ¿Qué es lo que pasó? En esta época se dio una conjunción, es decir, una unión entre el clero, la nobleza y el tercer estado, que es la burguesía, en una asamblea nacional. Por eso es que el tercio del clero más un tercio de la nobleza y más un tercio del estado se unieron para que esto se pueda unir en el hecho de tener una conversación para, en este caso, tratar problemas comunes, como por ejemplo, el clero se quejaba de que no les pagaban los impuestos, y la burguesía se quejaba de que los impuestos eran demasiado grandes, puesto que estaban pasando por una situación de sequía y malas cosechas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se reunieron entre estas dos partes, el clero, la nobleza y la burguesía, para tener una conversación y quedar en acuerdos comunes. Los 3 estados generales integrados por el clero, la nobleza y la burguesía, para hacer reformas fiscales que acabasen con los privilegios de la nobleza. Hay que tomar en cuenta primero algo. ¿Qué significa el clero, la nobleza y también la burguesía? La burguesía, ya les expliqué, es la clase media acomodada, es decir, las personas que tienen dinero y que tenían en esa época tenían terrenos, podían realizar sus cosechas, y que eran dueños prácticamente de la parte campesina y también de los esclavos. Ya, esa era la burguesía, es decir, las personas con dinero. Ya, la nobleza son títulos nobles, es decir, los reyes y la familia del rey, quienes eran dueños de toda la tierra y que cobraban los impuestos. Y el clero, en cambio, el clero significa la parte de la iglesia que tenía poder sobre todos estos demás estados. Es decir, tenía poder sobre la nobleza y también poder sobre la burguesía. Y que aparte de eso también tomaban por parte también la educación, y también el hecho de que ellos podían nombrar a la persona que sucedía al rey, ¿sí? Tomando en cuenta que en esta época también se dio un poco del oscurantismo, es decir, que nada de lo que aprobaba la iglesia podía ser difundido, ¿ya? Entonces, el clero y la nobleza eran las personas que más tenían poder sobre la burguesía. Dice, esto recibió un total de oposición de clero y nobleza, mientras que la burguesía, que representaba a las clases medias y al pueblo, pugnaban por cambios. Además, su número duplicaba los representantes de los otros estados. ¿Qué quiere decir? Que había más personas de la burguesía que pertenecían a la burguesía, puesto que, bueno, tomando en cuenta, ¿no?, que el rey era uno solo, digamos, y la familia del rey, digamos, llegaban a formar, digamos, un 1% de la población del estado, ¿ya? Y el clero también es el 1%, es decir, el 2% de la población del estado eran la nobleza y el clero, y el 98% era el pueblo de la población del estado. ¿Qué quiere decir? Que le superaban en números. Continuando con esto, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que pasó en aquella época? A la reunión de los estados se le llamó la Asamblea Nacional. Era una instancia de poder político integrado por los representantes de la sociedad francesa, que organizaban en 3 estados, en donde cada uno tenía un voto. ¿Qué quiere decir? Que había personas que representaban a la nobleza, había personas que representaban al clero, y había personas que representaban a la burguesía, y ellos se reunían en una sola sala, en donde, como ya les explicó en el libro, las personas de derecha se sentaban, eran las del clero y la nobleza, y las personas de izquierda era la burguesía. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos tenían una sesión en donde se ponían los problemas en la mesa y se llegaba a un consenso.
En este caso, que es lo que se llegó a ese consenso en aquella época, que el clero y la nobleza prácticamente iban a desaparecer, puesto que el Estado se iba a transformar en un Estado democrático, de derecho. ¿Qué quiere decir? Cuando se vuelve democrático, es decir, que el pueblo también está inmerso en las decisiones de cada una de estas partes.